Esta noche tenemos dos relatos escalofriantes, donde el amor y la amistad trascienden los límites de la vida y la muerte. Bienvenidos al agujero negro, comencemos. La bicicleta chirrió al frenar, un sonido familiar que rompía el silencio de la tarde en la calle 23. Martín, con sus flacos 14 años, dejó caer el pie al asfalto caliente, la cadena oxidada de su bicicleta marcando su tobillo. Era el verano del 2000, y la vida en el barrio era un monótono pero predecible desfile de rutinas infantiles. Jugar a la pelota en la cancha de tierra, andar en bici hasta el límite del barrio y volver a casa cuando las madres empezaban a gritar los nombres. Era miércoles por la tarde, y Martín se dirigía a casa de Edgar, su amigo inseparable, para planear su próxima incursión a las maquinitas del chino. Habían quedado de verse después de la comida. Mientras doblaba la esquina de la casa de Edgar, vio la figura familiar de su amigo sentado en los escalones de la entrada. Edgar siempre estaba ahí, esperando, con su camiseta del Cruz Azul un par de tallas más grande y su cabello revuelto. «¡Hey, Edgar!», gritó Martín, levantando una mano en un saludo casual. Edgar levantó la vista, y sus ojos, generalmente vivaces y llenos de picardía, parecían un poco opacos. Le devolvió el saludo con un movimiento lento de la cabeza, una sonrisa débil que no llegaba a sus ojos. «¿Qué onda? ¿Vamos a las maquinitas o qué?», preguntó Martín, acercándose con la bicicleta. Edgar solo asintió, sin decir una palabra, y luego se levantó y entró a su casa. Martín frunció el ceño. Eso era raro. Edgar era un torbellino de energía, siempre bromeando, siempre listo para una aventura. Un simple asentimiento y desaparecer en casa sin más, no era propio de él. Quizás estaba castigado, o de mal humor. Martín se encogió de hombros y siguió su camino a casa, pensando que ya lo vería más tarde. Ese mismo miércoles por la noche, el barrio parecía tener un silencio inusual. Los perros no ladraban con la misma vehemencia, y las persianas de algunas casas permanecían cerradas. Martín salió con su bicicleta, sintiendo una inquietud creciente. Fue entonces cuando vio a la mamá de Edgar, María, salir de su casa, con el rostro hinchado por el llanto y los ojos enrojecidos. Iba acompañada de su esposo, con la cabeza gacha, ambos con la mirada perdida. Martín se acercó con cautela. «Señora María, ¿está bien? ¿Qué le pasa?». María levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor insoportable. Al reconocer a Martín, una nueva ola de lágrimas la invadió. «Oh, Martín, mi niño», su voz se quebró. «Edgar. Edgar se nos fue». El corazón de Martín dio un vuelco. ¿Se fue? ¿A dónde? La expresión de María era de pura desolación. «Se quitó la vida, Martín. Ayer por la noche». La palabra ayer por la noche resonó en la cabeza de Martín como un martillo. Martes por la noche. Pero él lo había visto ese mismo miércoles por la tarde. Lo había visto sentado en los escalones de su casa, lo había saludado. Edgar le había respondido, había asentido, había entrado en su casa. Él lo había visto. Pero eso no puede ser», tartamudeó Martín, la voz atrapada en su garganta. «Yo lo vi hoy, señora. Hoy en la tarde, justo antes de que anocheciera. Estaba sentado en la entrada de su casa. Hasta me saludó». María lo miró con una mezcla de piedad y confusión. «No, Martín. Es imposible. Edgar falleció el martes por la noche. Su padre lo encontró hoy en la mañana. Los médicos dicen que fue durante la noche del martes, en algún momento. La realidad se estrelló contra Martín con la fuerza de un tren. Martes por la noche. Miércoles por la tarde. Había una contradicción irrefutable. Si Edgar había fallecido el martes por la noche, ¿cómo pudo haberlo visto él el miércoles por la tarde, hace un par de horas? ¿Cómo pudo haberle saludado? La incredulidad se convirtió en un terror frío que le erizó los cabellos.
La imagen de Edgar en los escalones se volvió nítida en su mente. La camiseta del Cruz Azul, el cabello revuelto, la sonrisa débil que no alcanzaba sus ojos. Esos ojos opacos. Esos ojos que ahora cobraban un significado aterrador. El funeral de Edgar fue un borrón de caras tristes, murmullos ahogados y la insoportable sensación de una ausencia inmensa. Martín estuvo allí, pero su mente no paraba de reproducir la escena en bucle. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Edgar saludándolo. Cada vez que escuchaba a alguien hablar de él martes por la noche, la frase se convertía en un eco hueco y perturbador. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Martín creció, dejó el barrio, pero la memoria de ese encuentro nunca lo abandonó. Se lo contó a algunos amigos, a su novia, incluso a un terapeuta, esperando encontrar una explicación lógica, un error en su memoria, una forma de racionalizarlo. Pero no la había. Recordaba el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de los grillos al atardecer, la sensación del manubrio de su bicicleta en sus manos. Lo recordaba todo con una claridad que desafiaba el paso del tiempo. Y siempre, la imagen de Edgar, su amigo, sentado en los escalones de su casa, saludándolo con esos ojos que ahora entendía que ya no albergaban la luz de la vida. 25 años después, Martín es un hombre de 39 años. Ha vivido una vida plena, ha formado una familia, tiene una carrera. Pero la calle 23, el verano del 2000, y la figura de Edgar, lo visitan de vez en cuando en sus pensamientos. A veces, en las noches de insomnio, se pregunta si Edgar se despidió de él, si fue una proyección de su mente adolescente incapaz de procesar la noticia, o si, en ese instante fugaz, el velo entre la vida y la muerte se había rasgado un poco, permitiendo que un último adiós tuviera lugar. La experiencia lo dejó con una profunda fascinación por lo inexplicable, por los misterios que se esconden en los pliegues de la realidad. Aprendió que el mundo es mucho más complejo de lo que percibimos y que a veces, aquellos que se van, se toman su tiempo para decir adiós. O quizás, simplemente, no pueden irse del todo, al menos, no inmediatamente. Y esa es una idea mucho más escalofriante que cualquier historia de fantasmas. El café olía a canela y nostalgia. Sofía lo había elegido a propósito, un lugar tranquilo, con luz tenue y sillones cómodos, perfecto para su primer encuentro con Marco después de 8 años. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba la cucharita en su taza, el azúcar disolviéndose con el mismo disimulo con el que ella intentaba ocultar su nerviosismo. Tenía 20 años cuando conoció a Marco, 51 mirada que la atrapó desde el primer instante. 4 años de un amor intenso, pasional, de esos que te marcan el alma y te enseñan a vivir de otra manera. La diferencia de edad nunca fue un problema para ellos, hasta que lo fue. Pequeñas grietas que se hicieron abismos, planes futuros que no encajaban y la dolorosa decisión de separarse. Ahora, a sus 32, pensaba que el tiempo había sanado esas heridas, o al menos las había encapsulado en un rincón de su corazón. Marco, o quien ella creía que era Marco, había vuelto a aparecer en su vida de la forma más inesperada. Un encuentro casual en un supermercado, una sonrisa que encendió viejas llamas y la inevitable invitación a cenar. La semana previa había sido un torbellino de mensajes y llamadas, risas compartidas, recuerdos desenterrados. La voz de él sonaba igual, quizás un poco más ronca, pero era él. O eso creía. Cuando llegó al restaurante, un escalofrío le recorrió la espalda. Marco no estaba. En su lugar, un hombre mayor, con canas en las sienes y una mirada de profunda tristeza, se levantó de la mesa que habían acordado. ¿Sofía?, preguntó con voz grave, una extraña mezcla de reconocimiento y dolor. Sí, soy yo. ¿Ustedes? Sofía se sentía desorientada. Soy Arturo, el hermano de Marco. La respuesta le cayó como un jarro de agua fría.
Arturo. Lo recordaba de algunas reuniones familiares, pero su rostro ahora reflejaba una pena inconmensurable. ¿Por qué no has venido a la casa? Marco te dejó algunas cosas. Sofía parpadeó, intentando procesar sus palabras. ¿Cosas? Pero, no entiendo. Hemos estado hablando toda la semana. ¿Me invitó a cenar? Arturo la interrumpió, su rostro contraído en una mueca de incredulidad y tristeza. Eso no puede ser posible, Sofía. Marco murió hace 3 meses. El mundo de Sofía se tambaleó. Las luces del restaurante se volvieron borrosas, el murmullo de las conversaciones a su alrededor se convirtió en un zumbido distante. Murió. Hace 3 meses. Imposible. ¿Con quién había estado hablando entonces? ¿Quién le había enviado todos esos mensajes, esas llamadas, con esa voz familiar, con esa risa que ella creía reconocer? Arturo, notando su palidez, la llevó a una mesa más apartada. Con voz pausada y rota, le contó los detalles. Un infarto fulminante. Inesperado. Doloroso. Sofía escuchó, pero su mente se negaba a aceptarlo. La negación era un escudo protector contra el horror que empezaba a cernirse sobre ella. Con el corazón encogido y la mente en un caos, Sofía siguió a Arturo hasta la casa de Marco. Un lugar que había sido testigo de tantos momentos de felicidad, ahora parecía impregnado de una melancolía palpable. La puerta se abrió y el hijo de Marco, ahora un joven alto y serio, la saludó con un apretón de manos. «Mi padre te dejó esto», dijo, entregándole una caja de cartón. Dentro, Sofía encontró un álbum de fotos con instantáneas de su relación, algunas cartas manuscritas que nunca había recibido, y un pequeño reloj de bolsillo que Marco siempre llevaba consigo. Cada objeto era un puñal que se clavaba en su corazón. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Regresó a su apartamento con la caja en los brazos, la mente nublada por el shock y la tristeza. El dolor de la pérdida, el desconcierto de la semana previa, la sensación de que algo terriblemente sobrenatural había ocurrido. Se sentía vacía, helada, como si un viento gélido hubiera barrido su alma. Horas después, cuando la noche había caído y la oscuridad se había apoderado de su habitación, el silencio se rompió. Su teléfono vibró en la mesita de noche. El corazón de Sofía dio un vuelco. La pantalla iluminó un nombre que no podía ser. Marco. La incredulidad se mezcló con un terror gélido. Miró el teléfono, las manos temblorosas. ¿Era posible? ¿Estaba soñando? No. El nombre brillaba, real, inconfundible. La imagen de la sonrisa de Marco en su foto de contacto le pareció una burla cruel. Respiró hondo, un suspiro tembloroso que le quemó la garganta, y deslizó el dedo para contestar. Un silencio del otro lado. Un silencio cargado, denso, casi palpable. Sofía esperó, el aliento contenido. Finalmente, su voz, apenas un susurro, rompió el silencio. Lamento lo que te pasó y sé que me amabas. Yo también te amé mucho, pero ya tienes que descansar. Gracias por las cosas que me dejaste, pero es tu turno de partir. Colgó. La mano le temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. Un escalofrío la recorrió de la cabeza a los pies, pero extrañamente, no era solo de miedo. Era también de una extraña paz. Como si una carga inmensa se hubiera levantado de sus hombros. Desde ese momento, el teléfono de Marco dejó de llamarla. El número se silenció, los mensajes dejaron de llegar. El contacto, que durante una semana había sido un puente hacia lo inexplicable, se desvaneció en el éter. Sofía nunca supo si había hablado con un eco del pasado, un espíritu aferrado a lo terrenal, o si su mente, en su desesperación, había tejido una ilusión para despedirse. Lo único que sabía con certeza era que el amor, incluso más allá de la muerte, podía encontrar una forma de decir adiós. Y que algunas historias de amor, por muy intensas que sean, es mejor dejarlas descansar en paz. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video.
Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.